Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. Domingo. Comencemos. El domingo me lo dio libre. Recibí un mensaje de texto que decía: hasta Dios descansó en el séptimo día. Pero nosotros solo habíamos trabajado 2. Sin embargo, la tregua me vino bien para caminar por la playa de Isla Verde y reflexionar. La arena de Isla Verde es sumamente blanca y suave. La mayor parte de ella producto de los desechos de las grandes tortugas carey que viven en los arrecifes. Es una zona densamente poblada debido a la existencia de hoteles de primera categoría y también propiedades privadas generalmente de alto precio, aunque haciendo excepción de los últimos años, la construcción en Puerto Rico ha sido de mal gusto y baja calidad. Sin embargo, la vista general de la zona, compuesta sobre una isla alargada, unida a la isla grande por varios puentes, es grata por los negocios, restaurantes y jardines, además de una nueva generación de construcciones muy bellas. No obstante, lo más notable es la mezcla de razas que se ve en este país-estado, que se manifiesta en bellas rubias de ojos claros provenientes del país del norte, esculturales morenas y las típicas mestizas puertorriqueñas blancas, de fuertes curvas y agraciados rostros que les valiera ser el país con más Miss Universo electas en consideración de la densidad de población. Caminar por la playa para mí es entrar a la altura de la barra Third Base y andar los 500 metros que hay hasta el mar y Hotel La Plage, donde me agrada sentarme, beber algún trago y a veces hasta almorzar. Pero poco era lo que podría disfrutar de la vista ese día, habida cuenta de las reflexiones que mi fantasma había dejado como tarea. Los pensamientos se atiborraban en mi cabeza, como apresurados por salir en alguna forma de expresión y ser olvidados. Tenía razón con respecto a los cuerpos humanos. Podrían haber sido construidos con más gracia. Si lo comparamos con cualquier animal, la forma más parecida a la humana es la de la rana. Y no que la rana sea antiestética, mas no tenemos nosotros la gracia de sus saltos o capacidad natatoria. Pero la observación de ciertos detalles, como el hecho de formar parte de una cadena alimenticia que implica dar muerte, el hecho de incorporar cadáveres por la parte más sensible del cuerpo, la boca, todo el proceso de la digestión y eliminación de desechos es repugnante. Y todo ello muy cercano a los órganos de placer erótico. Entonces, di una mirada más profunda a la gente que ocupaba la playa y vi las gráciles figuras de los niños jugando en la arena, las seductoras formas de las jóvenes paseando, las todavía apetecibles mujeres maduras y luego, lentamente, la conversión de todo ello en cuerpos informes y desagradables, los cuales vivirían así, probablemente por más tiempo que el que ha durado su belleza. El último sufrimiento de todos, la vejez, es una mano implacable, sucia y traidora que pesa sobre el cuerpo humano, haciendo que su espíritu prisionero sufra aún más en su celda. Pero esta sería reflexión de otro día. Es más importante asumir el hecho de que absolutamente todo lo que es perceptible es a la vez
impermanente. La belleza, la edad, lo que llamamos vida, son nada más que un destello fugaz, algo que ni siquiera llega a consolidarse a sí mismo antes de extinguirse. ¿Y para qué hablar de lo que llamamos amor? Parece que has encontrado al de tu vida, junto al cual envejecerás, y de pronto te conviertes en una masa execrable de defectos. Te patean como bolsa vieja, te odian y te arruinan si pueden. Pero no fue de eso que me pidieron reflexionar. ¿Cuál será la razón por la que alguien o algo nos puede haber construido así de defectuosos y botado en esta tierra hostil? Nuestra piel no resiste la luz solar, se quema y se enferma. También somos débiles ante el frío. Si un animal se corta la piel, se le cura sola. Nosotros necesitamos coserla o queda desprendida y muere. Ni qué hablar de la resistencia a las enfermedades o el fracaso que seríamos enfrentando la vida sin armas ni tecnología. Evidentemente, este cuerpo no se desarrolló naturalmente para resistir al medio ambiente, sin pelos, sin escamas, sin cuero. Y entonces, como toda explicación de nuestro surgimiento, tenemos el mito del Génesis, la teoría de la evolución de las especies, que no explica nada, o creer que somos producto de la manipulación genética por parte de extraterrestres, lo cual últimamente aparece como la probabilidad más plausible. Esto coloca a Dios en una postura incómoda, pues o es un impostor o todo el relato bíblico es una fantasía digna de Walt Disney. Este es sin duda el siglo de la caída de los héroes y creo que ni Dios se salvará de esta caída. Lunes. Como te contaba, Aengus fue educado con el conocimiento de la realidad, como había sido instruido todo hombre de la antigüedad pagana, antes que los hombres del pacto lo tergiversaran todo y crearan los recursos energéticos y tecnológicos para dominarnos. El planeta ha tenido la característica de volverse muy denso en corto tiempo, considerando los planes cósmicos, pero no se suponía que todavía estuviéramos aquí a estas alturas. Nosotros somos seres espirituales, altamente espirituales diría. Para ser más exacto, para ser más exacto, que cumplíamos una experiencia terrenal en relación con la materia, requerida por la fuente de la vida. Esa función la efectuábamos en envolturas menos densas que nosotros mismos emanábamos. Esas estructuras se alimentaban de nuestra luz espiritual, no necesitaban comer y mucho menos reproducirse. En realidad no fue hasta que estuvimos totalmente atrapados en estos cuerpos físicos, después del gran engaño, que nos dimos cuenta del terrible error que cometimos confiando en los que creíamos eran nuestros hermanos. Por esta razón, los clanes que tenían este conocimiento eran leales a los dioses que en su momento se pusieron de nuestro lado y opuestos a los pueblos que adoraban al Dios bíblico. Pero lo lamentable es que más que guerrear, los clanes del pacto negociaban con los paganos para convertirlos, y así fue como conquistaron Europa poco a poco. Así fuimos acorralados hasta que los últimos aceptaron latinizar sus nombres y cristianizarse. De esta manera, el dominio de la cábala fue casi total, quedando aquí y allá alguna familia que en forma aislada seguía ofrendando a los antiguos dioses. En nuestras tierras apareció el monje que luego fue conocido como San Patricio,
quien convenció a mi padre de renegar de nuestros dioses para aceptar a Cristo. Así mi padre cambió su nombre a Labrado y fingió hasta el día de su muerte ser cristiano, solo para proteger a nuestra gente. En cambio, yo me enfrenté al santo y lo llamé Lameculos, entre otras cosas. Habida cuenta de ello, un día un rayo mató a Aengus y todo el mundo juró que había sido por aquel insulto, y tal vez así fue. Y allí donde comenzó mi verdadero drama, pues ya no habría de enfrentarme con enemigos mortales, sino con el mismo demiurgo bíblico. El trauma de la muerte es muy fuerte para el alma, pero lo es más si pereces sorpresivamente debido a algo como un rayo, por lo cual se suponía que yo llegaría, a mi juicio, en un estado de aturdimiento tal que favorecería una rápida sentencia, pero tal vez por mi entrenamiento o por mi testarudez, cuando llegué frente a los jueces, estaba tan lúcido como siempre. Estando allí, sentí que antiguos dioses me respaldaban y no tuve miedo de increpar y rechazar la autoridad de mis jueces, exigiendo la presencia de Jehová mismo si era necesario. El mortal común cree que pasaría un proceso muy diferente, que vería un túnel de luz y se le aparecerían sus familiares más queridos, ángeles y hasta el propio Jesús de ser necesario. El alma confundida y confiando en sus acompañantes se dejaría conducir. Entonces, toda su memoria pasada sería borrada y se la lanzaría en busca de un nuevo cuerpo, para lo cual necesita una cantidad de energía que no posee por estar literalmente desconectado de su origen. Es así que comienza a vagar para reunir fragmentos energéticos de otras almas que no lograron individualidad durante sus vidas, hasta que tiene la suficiente para nacer, pero para entonces habrá incorporado a su existencia una cantidad tan grande de yoes extraños, parciales, que luego en vida le será difícil discernir quién es él en realidad. Enfrentando a los jueces y reclamando la presencia del demiurgo, mi futuro era incierto, pues tampoco sabía qué tanto podría resistir a la voluntad de un Dios poderoso como Jehová. Sin embargo, cuando se presentó, ¿me buscabas?, que llenó todo aquel espacio vacío, que sonó como el más terrible de los truenos, mi decisión se debilitó al ver que Jehová tenía mi rostro. Lunes por la tarde. Todo el relato de mi visitante era tan extraño, tan extremadamente fantasioso, que hacía difícil pensar en que se tratara de una mentira. En todo caso, era la mentira de un loco, como una lógica absolutamente diferente a la normal, pero coherente en sí misma. Me recordó un suceso acontecido hace muchos años, en el que conocí a un individuo al que llamaré Javier, que aseguraba ser el anticristo. Javier poseía conocimientos profundos de los llamados esotéricos, una gran capacidad para manipular a la gente y una serie de teorías totalmente irracionales, pero montadas sobre una lógica abrumadora. Compartí mucho tiempo con ese hombre y debo reconocer que hizo que mi mente lograra una apertura muy beneficiosa para los acontecimientos que ahora mismo me afectaban. En pocas palabras, Javier, que conocía también de la existencia de esta Matrix o rejilla electromagnética que filtra la realidad, logró de alguna manera desconectarme de ella para que dejara de racionalizar de acuerdo con su programa. Pero, ¿cuándo supe yo realmente de la existencia de esta Matrix? Fue
a través de fallas que me hicieron prestar atención a detalles que antes no había tomado en cuenta. Desde muy joven, la Iglesia dejó de atraerme debido a la escasa lógica de sus argumentos, los cuales pude rebatir con sorprendente y temprana capacidad. De allí en más, comenzó mi periplo en búsqueda de la verdad, pasando por las más comunes sectas exotéricas, incluyendo a las que no merecen ser denominadas así, como son el budismo y el hinduismo, por ser complejas filosofías de un nivel muy superior a la cristiana y musulmana. Pasó mucho tiempo para que notara que en realidad el cristianismo posee conocimientos que oculta al público, pero eso no viene al caso de mi experiencia con la Matrix. En esta época de confusión y exceso de información, exceso destinado a mantener nuestro alto grado de desorientación, se habla de la Matrix con mucha fluidez y normalidad, por lo menos desde que se presentó la película con nombre homónimo. Sin embargo, la idea ya está mencionada en los Vedas y específicamente en el mito de Indra. Debido a la complejidad con que ha sido abordada, mucha gente la ha pasado al baúl de los recuerdos y vive como si nada supiera al respecto. Pero las implicaciones de su existencia real son fundamentales en nuestro proceso de conocimiento. El universo no está construido para ocultar nada, porque tampoco lo está para que nadie sea dominado, cosa que sucede cuando alguien conoce más que otro sobre algo en particular. Todo lo que tiene vida tiene autoconciencia, participa de la deidad, es decir, tiene existencia real. Mientras que lo que sucede a diario y todo lo que vemos como objetos, a los que llamamos cosas, tienen la característica de ser impermanentes, es decir, son compuestos de energía electromagnética que en algún momento se descompone y vuelve a ser energía sin forma o pasa a alimentar a alguna otra forma también perecedera. Por lo tanto, el sujeto es, mientras que el objeto cosa solo existe temporalmente. Las religiones nos han inculcado que los seres humanos somos cosas, pues hemos sido creados, es decir, que tuvimos un principio y hemos de morir y ser juzgados aunque no tenemos un final. Esta es la primera y más temible de las mentiras de la religión. Para mantener la misma en vigencia ha sido necesario crear un fuerte andamiaje basado en la ilusión. El origen del universo, centro de todas las galaxias, es un punto oscuro y frío que emite energía electromagnética. Esta energía tiene la característica de disociarse en positivo y negativo y asociarse, creando diversas sustancias que se mantienen en aparente equilibrio. Llamamos a esa energía quantum energético, arquetípico, y posee toda la potencialidad e información del universo. Los diferentes estrellas, soles de la galaxia, son antenas repetidoras de esa energía, siendo el Sol la repetidora de nuestro sistema. El Sol envía a la Tierra la partícula quantum energético arquetípico, con el 100% de su valor energético e informativo. Pero para validar la dominación, el demiurgo Jehová, con el objeto de impostar al Dios original, con ayuda de los dioses traidores, dioses Elohims, ángeles o siddhas, construyó una rejilla electromagnética con forma de globo, dentro de la cual se encuentran la Luna y la Tierra, evitando que el quantum energético arquetípico del Sol
llegue directamente a la Tierra y educándonos a tener cuidado con la exposición al sol que resulta dañino a nuestra piel. De esta manera, todo lo que nuestros sentidos perciben es apenas el 10% de la realidad que el quantum energético arquetípico trae, y la energía que recibimos está igual de disminuida. El quantum energético arquetípico KEA, deformado KEAT, por la Matrix, mantiene una realidad de 3 dimensiones sujeta a los arquetipos del demiurgo, implantados en el KEA deformado. En tanto, la Luna, que no es ningún satélite, sino una nave hueca, puesta allí hace millones de años, alberga el servidor que alimenta la Matrix con su programación demiúrgica. Estos son los recursos tecnológicos con los que nos dominan, haciéndonos creer que la nuestra es una vida finita, que fuimos creados, que seremos juzgados y debemos reverencia a un Dios impostor que pactó con un pueblo, los Golem, para la dominación del mundo. En este planeta, todo lo que percibimos es una imagen distorsionada de la realidad, sujeta a parámetros de un sistema operativo que tiene como diseño original conducirnos al sufrimiento, al deterioro y al olvido. El nazismo, que fue una fuerza que surgió en contra de esta dominación, confundió a los golem con el pueblo judío, confusión que, por otra parte, también tiene el pueblo judío, siendo que éste es igual de víctima que todos nosotros, porque el pacto no fue con ningún pueblo, en realidad fue con la élite de un pueblo. Al saber esto, en principio, fui invadido por un gran odio, recordando todos mis sufrimientos, todos los sufrimientos de la humanidad, las pérdidas, las enfermedades, mutilaciones y todo el dolor que se ha esparcido por generaciones. Luché para que la gente despertara durante muchos años. Mi lucha me llevó a la pérdida de parejas, de trabajo y alguna vez hasta dormir en la cárcel. Pero ¿cómo triunfar con una teoría cuyo principio básico es la desconfianza en la percepción natural? Finalmente decidí que no había solución y, sumido en el nihilismo, traté de olvidar todo. Y tuve mucho éxito en el olvido hasta que apareció mi visitante. Todo es una trampa, ¿me explico? Nadie te dice nada. Las enseñanzas en clave para que nunca sepas nada realmente y te vayas a donde te vayas más desnudo que... Tal vez, interrumpí, es mejor así, no saber nada y fluir inocentemente. Tanto conocimiento no me ha traído más que dolor. Aengus, y mírate tú, ¿eres un fantasma? ¿Por qué no estás con los otros muertos o envuelto en pañales cagándote encima? ¿Cómo te fue finalmente con Jehová? ¿Te deshizo en pedazos sin ni siquiera desenvainar? No, luchamos, pero no pude vencerlo. Estoy listo para vencer a cualquiera, pero él llevaba mi rostro y de pronto sentí que llevaba todas sus culpas a mis espaldas. Hubo un silencio espeso, de esos que parecen densa neblina que hasta huelen. Después que Jehová engañó a los espíritus para atraparlos en su creación, se dio cuenta de que había hecho algo terrible, pero sus sidas aliados, los Elohim, no aceptaron hacer ningún cambio y mantienen hasta hoy las cosas igual, con recursos que alimentan la ilusión espacio-temporal. Entonces, la llegada de Jesús, el Cristo, fue realmente para manifestar su arrepentimiento. Así es, en contra de lo que te han hecho creer a la gente, Jesús no vino a cargar con nuestros pecados,
sino a redimir al demiurgo del gran pecado de haber atrapado los espíritus en estas almas. Tal como Aengus trataba de decirme, el ser humano fue cosechado a partir de un nativo humano, producto de la evolución natural del planeta, tal como había sido programado por los jardineros o formatierras, una especie cuya función universal es justamente crear medioambientes propicios para la vida. Recibió un segundo aporte en su ADN de otra especie, pero aún así no evolucionaba como el demiurgo esperaba. El hombre era así básicamente un cuerpo, una unidad de carbono. El complejo psíquico que compone el alma es lo que realmente pertenece a Jehová, lo que es su creación y lo que le permitió atrapar al espíritu libre en esta cáscara material. El alma es un complejo emotivo mental y es este el que en búsqueda de su imposible eternidad se autoestablece como patrón de la unidad de carbono, constituyendo su ego en detrimento de la entidad espiritual atrapada. No podía vencer a Jehová, porque nadie me había preparado para luchar contra mí mismo. Fui derrotado por la furia del guerrero que era fundamental y necesaria en el campo de batalla aquí en la tierra, pero que en el cielo vuelve a las manos de su verdadero dueño. Así que luego de intercambiar varios golpes de espada, me sentí como nunca antes, incapaz de vencer a ese formidable contendiente. Fui lanzado, para tristeza de mis guías espirituales, a una región del limbo, donde he permanecido suspendido, esperando hasta este momento. ¿Qué quieres decir con este momento? Ahora mismo, inquirí. No hay, en verdad, otro momento. No existe ayer ni mañana. Y yo soy tú en lo que podrías interpretar como el futuro, pero que es el hoy si te quitas la anteojera espaciotemporal. Permíteme, sin embargo, que te cuente la historia desde otro punto de vista y en forma más completa, según lo hacen los conocedores. En la hipóstasis de los arcontes, uno de los manuscritos del Nag Hammadi, leemos claramente cómo se creó y organizó el universo en versión del ángel Elelet, el entendimiento. Dentro de reinos, eones ilimitados, habita la incorruptibilidad. Sofía, a quien llaman Pistis, quiso crear algo, sola sin su consorte, y su producto fue una entidad celestial. Entre el mundo superior y los reinos, eones, que están abajo existe un velo, y se creó una sombra debajo del velo, y aquella sombra se convirtió en la materia, y aquella sombra fue puesta aparte, y lo que ella, Sofía, había creado llegó a ser un producto en la materia, como un feto abortado, y éste asumió una forma flexible moldeada a partir de la sombra y se convirtió en una bestia arrogante parecida a un león. Era andrógino, como ya lo he dicho, porque provenía desde la materia que apareció. Abriendo sus ojos, él vio una enorme cantidad de materia sin límite, y él se volvió arrogante diciendo: «Soy yo quien es Dios, y no hay ninguno otro aparte de mí». Cuando él dijo esto, él pecó contra la totalidad. Y Zoe, la vida, la hija de Pistis Sofía, lanzó un grito y le dijo a él: «Tú estás equivocado, Saklas. Para este último el nombre alternativo es Yaldabaoth». Ella respiró en la cara de él y su aliento se convirtió para ella en un ángel de fuego. Y aquel ángel
ató a Yaldabaoth y lo arrojó hacia el Tártaro, debajo del abismo. Ahora, cuando su descendiente Sabaoth vio la fuerza de aquel ángel, él se arrepintió y condenó a su padre y su madre, la materia. Él la aborreció y cantó cantos de alabanza para Sofía y su hija Zoé. Y Sofía y Zoé lo tomaron hacia arriba y lo pusieron a cargo del séptimo cielo, debajo del velo, entre arriba y abajo. Y él es llamado el Dios de las potencias Sabaoth, ya que está por encima de las fuerzas del caos, pues Sofía lo designó para ello. Hasta aquí vemos cómo fue la aparición del Dios del mundo. El preexistente, Sofía Pistis, Theo, la vida, hija de Sofía, Sabaoth, hijo de Yaldabaoth, arrepentido, ascendido. Velo que separa el mundo espiritual del psíquico, sombra debajo del velo. Yaldabaoth, Samael, crea 7 descendientes. Envidia a Sabaoth, que fue ascendido por encima de él. A partir de aquí, la envidia envenena la materia y es el origen del mal, mundo material. Ahora bien, mientras que Yaldabaoth surge en un mundo psíquico, él y sus posteriores creaciones, incluyendo el modelo humano del Génesis, poseen alma por derecho de vida, la luz que Zoé introduce en la materia. El mundo de Yaldabaoth es un reflejo inverso y deformado del universo real del preexistente, como si se reflejara sobre las aguas. Samael es sin dudas el gobernante del mundo psíquico, junto con los otros arcontes, jerarcas, creados por él, excepto Sabaoth, que es el guardián del séptimo cielo en función de su ascenso. Nosotros provenimos del Padre, es decir, del universo, del preexistente, y por lo tanto somos intocables para los arcontes, aunque nos tienen atrapados en el mundo físico-psíquico. Por eso es que nuestra mente, emociones, que es el alma, pertenece a los arcontes, y el cuerpo físico fue creado también por ellos, en tanto que nuestro espíritu forma parte del preexistente.